permeabilidad de la membrana, osmosis, difusión facilitada y transporte pasivo y activo, transporte iónico y potencial de la membrana. La permeabilidad es... las membranas celulares, como sabemos, están formadas por una bicapa lipídica. La permeabilidad se refiere a cuando las moléculas cruzan o no la capa. Para atravesar la capa, la bicapa lipídica se deben cumplir algunas condiciones, como es la solubilidad, polaridad, carga y tamaño. Las membranas celulares son selectivamente permeables. Unas pasan libremente, otras pasan por ayuda de acarreadores. En algunos casos, cuando las moléculas son muy grandes, no pasan intactas o en algunos casos no cruzan. Como se puede ver en la siguiente diapositiva, esa pasa libremente, no ocupa ayuda porque es pequeña. En cambio, esa ocupa la ayuda de un cargador o una proteína, en este caso. Y las que son más grandes no logran pasar. Los factores que afectan la permeabilidad es la liposolubilidad. Esto se refiere a que mientras sea más liposoluble, el soluto es más fácil que sea atravesado por la membrana. La presencia de transportadores es cuando hay transportadores, es más fácil la difusión. Y el tamaño de los poros, pues cuanto más grande sea el poro, mejor, incluso más fácil. El tamaño real de los poros. Hay casos en los que se juntan los iones y se pueden hacer más grandes los poros, pues también facilita la permeabilidad. Y los iones se pueden, según su gradiente de concentración, esto se refiere a la carga eléctrica de los iones. La osmosis. La osmosis es una difusión pasiva. Se caracteriza por el paso de agua a través de la membrana. La mayoría permite el movimiento de la mayoría de los solutos cuando es la osmosis. La ósmosis. La ósmosis es el transporte pasivo donde moléculas de agua son transportadas a través de una membrana. El agua pasa de un lugar de menor concentración de solutos a un lugar de mayor concentración de solutos. ¿Sí? ¿Entendemos eso? Esto ocurre gracias a que los solutos poseen efectos osmóticos, atrayentes de agua y modificadores de la presión osmótica. Los solutos, gracias a su número de partículas, pues son osmóticamente activos y tienen la particularidad de atraer moléculas de agua. Entonces, donde haya mayor concentración de solutos, hacia este sitio se van a dirigir las moléculas de agua. Gracias a la semipermeabilidad de la célula, que ya dijimos, de la membrana, hay determinados solutos que se mantienen en el líquido extracelular y otros que se mantienen en el líquido intracelular, y esto es lo que le da la efectividad y la capacidad de atraer agua. Aquí en un esquema más grande, imaginémonos estos cloruros de sodio que tienen unos imanes hacia moléculas de agua. Entonces ellos ejercen su función y donde hay mayor concentración de solutos, el agua se difunde. Ahora bien, aparece otro concepto que es la presión osmótica. Supongamos que colocamos una mano aquí que tiene la función ahora mismo de ejercer presión sobre todas estas partículas, sobre todas estas moléculas y llevarlas hacia el borde de la membrana. Y entonces, ¿qué sucedería aquí? Pues tanta sería la presión a nivel de la membrana que se suspendería la difusión. Es más, hasta podrían difundirse partículas hacia el exterior otra vez. A esta presión exacta en la cual se suspende la difusión por la presión a nivel de la membrana se le llama presión osmótica. Esto obviamente es un ejemplo que representa lo que sucede a nivel intracelular cuando hay un aumento de las cargas osmóticas en el interior, o sea, un aumento de los solutos. Entonces, la presión osmótica es la presión que se crea en la membrana por el movimiento de agua, o dicho de otra forma, es la cantidad de presión exacta necesaria para detener completamente el proceso de ósmosis.
Pues en un medio isotónico. ¿Por qué isotónico? Porque su número de solutos está equilibrado con respecto al número de solutos que hay en el interior de una célula. Esta disolución es una disolución isotónica. Entonces, la ósmosis, ¿cómo se ve afectada aquí? Pues hay una entrada y salida normal de agua. En cuanto a que las concentraciones son muy parecidas, entonces el flujo de agua va a ser netamente de cero, pues se mantiene una ósmosis regulada y pues no muy exagerada. Pero ¿qué pasaría si fuéramos a un medio diferente? Un medio hipotónico, por ejemplo, posee una concentración muy disminuida de solutos con respecto al medio interno de la célula. Entonces, ¿qué pasaría aquí? En el interior de la célula hay muchos solutos, y como dijimos que la ósmosis es obligada por la concentración de solutos, lo que sucedería es que toda esa agua ingresaría al lugar donde hay mayor concentración de solutos. Entonces la célula se hincha. Entonces llegaría un punto que la célula se hincharía tanto y se haría lisis y moriría. Bueno, pasemos ahora a otro medio, un medio hipertónico. La palabra hipertónica quiere decir que su concentración de osmoles efectivos es demasiado superior al medio interno, que es el líquido intracelular. Entonces, ¿qué pasaría? Lo mismo que sucedió anteriormente, pero a la inversa. Donde hay mayor concentración de solutos, se está llamando agua. Entonces el agua se supone que va a salir del interior de la célula hacia el exterior, donde se está necesitando para compensar esta diferencia osmótica. Automáticamente la célula quedaría sin contenido intracelular. Entonces ya vimos cómo es importante conocer el mecanismo de ósmosis, cómo los electrolitos, la glucosa, el glicerol, pues los solutos tienen un efecto a nivel del transporte de agua en nuestro cuerpo. La difusión facilitada se va a dividir en dos, pero antes es por el transporte pasivo. El transporte pasivo es un paso de difusión de sustancias a través de la membrana. Se produce siempre a favor del gradiente. Entonces, va a ser hacia de donde hay más hacia el medio donde hay menos. Este puede darse por dos métodos, que es la difusión simple. Es el paso de pequeñas moléculas a favor del gradiente. Como se puede ver ahí, a favor, porque no ocupa una proteína o canales para poder pasar del medio exterior hacia el interior. Para esto, esas moléculas deben cumplir dos condiciones: la concentración y la permeabilidad. Otro método es la difusión facilitada. Este es de pequeñas moléculas polares, dice como son los aminoácidos, los monosacáridos, etc. Estos pueden atravesar la bicapa lipídica a través de proteínas transmembranosas. Como se puede ver ahí, se les puede llamar transportadoras o de canal también, que al unirse van a sufrir cambios, así como también van a poder pasar la molécula hacia el interior de la célula. Ahora vamos a ver un video en el que vemos aquí el transporte pasivo. Vemos cómo moléculas del espacio extracelular pueden atravesar y poder entrar sin ayuda de una proteína. Y aquí en la facilitada vemos que ocupa un canal, una proteína
para poder pasar. Es cuando las moléculas se mueven espontáneamente a través de la membrana en contra de un gradiente de concentración, ya sea para partículas sin carga o partículas con carga. Cuando utiliza partículas sin carga, utiliza el gradiente de concentración, y cuando es para partículas cargadas, utiliza el gradiente electroquímico. Es por eso que para que se lleve a cabo este tipo de transporte es necesario el uso de energía. Se produce a través de membranas de proteínas integrales. Tiene tres tipos: el primario, el secundario y el de translocación de grupos. El primario son las denominadas bombas y requieren energía del ATP. El secundario requiere energía proveniente del gradiente electroquímico, y las de translocación de grupos transporta grupos químicos. El transporte activo de moléculas a través de la membrana celular se realiza en dirección ascendente, o que viene siendo en contra del gradiente de concentración. Utiliza transportadores, que son los unitransportadores, los antiportadores y los simiportadores. Los uniportadores son proteínas que transportan una molécula en un solo sentido a través de la membrana. Los antiportadores incluyen proteínas que transportan una sustancia en un sentido, mientras que simultáneamente transportan otra en el sentido opuesto. Los simiportadores son proteínas que transportan una sustancia junto con otras. Uno de los ejemplos de transporte primario es la bomba de sodio y potasio, que se encuentra en todas las células del organismo. En cada ciclo consume una molécula de ATP y es la encargada de transportar 2 iones de potasio que logran integrarse a la célula. Por ATP hay gradientes de protones generados por otras proteínas para sintetizar ATP, que son las denominadas ATP-asas, de tipo F, tipo B, tipo P y tipo ABC. Las tipo P se encuentran en vacuolas acidificadas. Tienen dos funciones: acidifican los compartimientos en donde se encuentran y crean gradientes de protones a través de la membrana. Las ATP tipo P universales dependen de ATP y transportan sodio, calcio y potasio. El resultado de estas es el ingreso de 2 iones de potasio y el ingreso de 3 iones de sodio, y es equivalente a la pérdida de electropositividad interna de la célula. El transporte secundario o cotransporte normalmente intercambia calcio y sodio. Transporta calcio iónico hacia el exterior de la célula, empleado para ello el gradiente de sodio. El tema es transporte iónico y potencial de membrana. Comenzando por el transporte iónico, este tiene la función de regular las funciones del sistema nervioso y de los músculos. Los canales iónicos se estudian por medio de
los análogos. Estos canales siempre deben pasar a favor de un gradiente de concentración en condiciones fisiológicas. El transporte iónico tiene una comparación. Las cantidades de iones por tiempo que puede transportar el ATP-ASA es de 100 por segundo, mientras que la cantidad transportada por un canal iónico es de 10 millones por segundo. Esto significa que es 100.000 veces más rápido que un transportador pasivo o una dependiente de energía, como ya se mencionó, el ATP-ASA. Algunas de sus características es que tienen selectividad a un solo ion, son mucho más rápidos de los transportadores y tienen un polo, o sea, un ambiente polar, y el filtro selectivo dentro del polo tiene aminoácidos específicos que selecciona qué es lo que va a entrar y qué es lo que no. Estos iones no pasan hidratados, pues al pasar por los poros se deshidratan. Estos canales también se dividen según la forma en que son gatillados, o sea, también sincronizados. El primero es el voltaje. Estos se abren en cambios en el voltaje de la membrana. Un ejemplo sería el canal de potasio, el de sodio, y también estos son responsables del potencial de acción. El segundo es el ligando. Al desplegarse el ligando se abre y luego el ligando se cierra. Un ejemplo sería el receptor de acetilcolina y el nicotínico. El tercero es el mecánico. Este, como su nombre lo dice, puede activarse mecánicamente, y un ejemplo sería un cambio de temperatura o un estiramiento de membrana. Y el cuarto es el leak channel. Este tipo de canal abre y cierra espontáneamente. El mismo ejemplo se toma del canal de potasio, el de sodio, y estos son ahora responsables del potencial de membrana. Y pasando al tema de potencial de membrana, todas las células tienen actividad eléctrica y son autoexcitables. Esto quiere decir que producen sus propios impulsos electroquímicos. El potencial de membrana es la diferencia eléctrica que hay entre el interior y el exterior de la célula. En reposo la célula está polarizada, es decir, que con las cargas positivas está afuera y con la negativa está por dentro. El potencial se genera por la distribución desigual de iones, como antes se mencionó, entre negativa y positiva. Una de sus características es que normalmente hay potenciales eléctricos a través de las membranas en todas las células. De las células, de las cuales son las células nerviosas y musculares, como antes se mencionó, las autoexcitables. Y en sus membranas, y en muchos casos, transmiten señales a lo largo de las mismas. ¿Cómo se genera el potencial de membrana? Este se genera porque hay una distribución desigual de iones a través de la misma y porque la membrana tiene permeabilidad selectiva para las especies iónicas presentes. En la mayoría de las células existe una alta concentración de potasio y de aniones no permeables en el interior de la célula, mientras que el sodio y el cloruro se presentan en mayor concentración en el exterior. Esto significa que existe un gradiente de concentración para las especies iónicas mayoritarias presentes. Existe un gradiente también que es el electroquímico para el potasio. La concentración es mayor intracelularmente. El potasio sale a favor de su gradiente químico y eventualmente es retenido por su gradiente eléctrico. Al salir deja su contraión al lado de la membrana y el interior de la membrana queda negativo. También en este potencial se encuentra la ecuación de Nernst. La ecuación de Nernst es la magnitud del potencial de la membrana. Esta depende de la tendencia de los iones para difundir hacia uno u otro lado dependiendo de la diferencia de concentración. Esta ecuación nos permite calcular el potencial de membrana. Esta concentración iónica interior y en el exterior está también la polaridad de la carga y la permeabilidad de la membrana para cada ion.
potencial de membrana se mide mediante dos electrodos, uno dentro y el otro fuera. Estos están conectados por medio de un osciloscopio de rayos catódicos. Como aquí se ve en la imagen, como uno está por dentro y el otro por fuera. Podemos considerar que existen dos mecanismos por los cuales las sustancias atraviesan la membrana celular. Por un lado tenemos el transporte pasivo y por el otro el transporte activo. En el transporte pasivo, el movimiento de partículas a través de la membrana no requiere energía, debido a que las sustancias se mueven de una zona de mayor concentración a una de menor concentración. Uno de los principales mecanismos de transporte pasivo es la difusión, en el cual las sustancias pasan, como hemos mencionado anteriormente, de una área de mayor concentración a una de menor concentración, aprovechando que estas sustancias son solubles en lípidos y que por lo tanto pueden atravesar la membrana celular sin necesidad de ningún tipo de proteína. Otro mecanismo de transporte pasivo es la difusión facilitada, en la cual ciertas proteínas que se encuentran en la membrana van a adquirir diferentes configuraciones tridimensionales. Esto les va a permitir construir ya sea canales, o sea tubos, o puertas por las cuales las sustancias van a poder ingresar al interior de la célula. En el transporte activo, a diferencia del transporte pasivo, se va a requerir energía química para activar cambios conformacionales en las proteínas, lo cual va a permitir que las sustancias puedan ser transportadas del exterior al interior de la célula, o viceversa, podemos tener sustancias que son transportadas desde el interior hacia el exterior de la célula. Finalmente, otro mecanismo de transporte activo es la endocitosis, que consiste en la toma de material externo a la célula por medio de invaginaciones de la membrana celular. La endocitosis la podemos dividir en dos, la fagocitosis y la pinocitosis. En la fagocitosis, la célula lo que hace es englobar grandes partículas. Y en la pinocitosis lo que hacemos es englobar pequeñas cantidades de líquido.